Paz y bien, hermanos y hermanas. Continuando con nuestra celebración de los 800 años de la aprobación de la regla bulada por parte del Papa Honorio III a San Francisco, hoy vamos a meditar el capítulo 6 de dicha regla. Capítulo 6. Que nada se apropien los hermanos y del pedir limosna y de los hermanos enfermos. Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza, que a ustedes, carísimos hermanos míos, los ha constituido herederos y reyes del reino de los cielos. Les ha hecho pobres de cosas, los ha sublimado en virtudes. Esta es su porción, que conduce a la tierra de los vivientes. Adhiriéndose totalmente a ella, amadísimos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa jamás quieran tener debajo del cielo. Y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí, y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad. Porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Y si alguno de ellos cayera en enfermedad, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos mismos ser servidos. Hermanos y hermanas, el capítulo 6 es exactamente la mitad de toda la regla. Son 12 capítulos y estamos en la parte central. Es la mitad de un camino emprendido por San Francisco y sus hermanos, porque precisamente la regla es el camino de la fraternidad. Es la itinerancia de los frailes junto con San Francisco. A este punto, Francisco ya ha tocado diferentes temas que seguramente ya hemos meditado, ya hemos reflexionado. Pero a la regla hace falta algo fundamental. Francisco, como he dicho, ha hablado ya bastante, pero no ha mencionado aún qué es ser hermano menor. Hay quienes afirman que por ser la regla un texto legislativo, Francisco no podía definir claramente lo que significa ser un fraile menor. Aunque eso es cierto, debemos de sacar entre líneas lo que para Francisco significa ser un fraile y que vive la minoridad, es decir, la fraternidad y la minoridad. Creo que el capítulo 6, en este sentido, es fundamental para que nosotros podamos entender lo que para el pobrecillo de Asís significaba ser un fraile. Desde el aspecto redaccional, este capítulo es bastante extraño, porque a las leyes, a las normas que Francisco escribe y que la Santa Sede aprueba, alcanza a añadir algunas partes que tal vez incomodaron a los juristas papales al momento de redactar la bula, donde también se insertó la regla. Porque Francisco da unas pinceladas como si fueran una poesía en medio de la prosa de las leyes. Por ejemplo, vamos a escuchar en este capítulo, ya escuchamos en este capítulo, un elogio a la pobreza. O cuando Francisco concibe las relaciones fraternas como la dependencia de un hijo hacia su madre. Pero lo más fundamental de este capítulo, y a la vez lo más evidente en cuanto a la redacción, es que al interno del mismo, todo parece indicar que no lleva una hilación coherente. Porque Francisco comienza hablando de no poseer absolutamente nada, es decir, de la pobreza.
E inmediatamente después, en la segunda parte de este capítulo, comienza a hablar de las relaciones fraternas y de la familiaridad que los frailes deben de tener entre ellos. ¿Por qué esta incongruencia interna desde el punto de vista redaccional? En realidad, como vamos a ver, dicha incoherencia no existe. En este capítulo, Francisco expone la manera en la que entiende su fraternidad, porque tiene como fondo los dos pilares fundamentales para la espiritualidad franciscana, es decir, la minoridad y la fraternidad. Este capítulo está basado precisamente en estos dos puntos, la minoridad y la fraternidad. Francisco abre el capítulo 6 hablando de la pobreza. Y aunque parezca extraño, muy pocas veces Francisco utiliza el término paupertate, es decir, pobreza, en sus escritos, a diferencia de Santa Clara, que sí lo utiliza con mayor frecuencia. Francisco habla de desapropiación. Dice el texto en su inicio, nada se apropien los hermanos. Y esta es la clave para entender la minoridad del fraile. La pobreza no es solo la falta de bienes materiales, es la renuncia a poseer cualquier cosa, incluyendo las personas, porque los frailes pueden ser perfectamente miserables en posesiones materiales, pero deseosos del poder que manipula la vida de los demás. Tal vez por eso Francisco, consciente de dicha tentación, no menciona como fundamento de la minoridad de sus hermanos la pobreza, que como dijimos, a veces es una triste reducción de la vida franciscana, sino la desapropiación, que es todavía más profunda, porque no permite que el fraile se enraice, por así decirlo, en casas, en lugares, en oficios o en las personas. ¿Por qué tal radicalidad por parte de Francisco? Porque el estatus del franciscano no es otro sino la itinerancia, el caminar. Su vida, como ya dijimos, es un constante movimiento. Esta itinerancia franciscana, el pobrecillo de Asís lo define citando la primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículo 11, como peregrinos y forasteros en este siglo. Y la posesión de bienes, de lugares, de oficios o de personas haría pesado dicho camino, dicha itinerancia. Luego, Francisco especifica aún más la condición itinerante de sus frailes, porque dice, vayan por limosna confiadamente y no deben avergonzarse porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. En primer lugar, debemos de mencionar que el pedir limosna no era el modus vivendi del fraile, es decir, no era la manera de vivir del fraile como posteriormente se interpretó. La limosna, por tanto, no era un trabajo para Francisco. De hecho, en el capítulo 5 de la regla, Francisco habla del modo de trabajar. El trabajo manual es la manera de sustento de los frailes. La limosna, por tanto, no era un trabajo, no era la manera de vivir de los frailes y tampoco era una colecta para recabar fondos. El pedir limosna para San Francisco era un asemejarse a Cristo y a su Santísima Madre, que se hizo pobre por nosotros. Nació pobre y murió pobre en la cruz. Porque dice en el texto de la regla nobulada, y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, omnipotente, puso su faz como roca durísima y no se avergonzó, y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Y cuando la gente les ultraje y no quiera darles limosna, den gracias a Dios por ello,
porque a causa de los ultrajes recibirán gran honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan que el ultraje no se imputa a los que lo sufren, sino a los que lo infieren. Y la limosna es herencia y justicia que se debe a los pobres que nos adquirió nuestro Señor Jesucristo. La limosna, entonces, es la manera en la que el fraile, asemejándose a Cristo y a María, se pone en marcha a la tierra de los vivientes, dice San Francisco en este capítulo 6. Es la promesa de la tierra prometida para los que han iniciado un éxodo. El éxodo de una vida itinerante, de un camino constante, de los que han decidido desposarse con la dama más pobre para no poseer nada ni a nadie. Inmediatamente después del elogio a la pobreza hecho por Francisco, diciendo que la pobreza es la heredad de los frailes, pasa a la vulnerabilidad de las relaciones fraternas. Es decir, la vulnerabilidad de encontrarse como hermanos. De la vida concreta de los frailes, porque como ya hemos mencionado, así se formó la regla. De las dificultades y dudas que los hermanos encontraban constantemente en su camino. De hecho, en la carta a un ministro, San Francisco lo menciona cuando dice, y todo esto y lo que hemos hablado en el camino, lo discutiremos en el próximo capítulo de Pentecostés. Es decir, que la regla, más allá de ser un texto legislativo, un texto lleno y cargado de normas, es un texto que tiene en consideración la vida concreta de los hermanos. En este segundo momento de la redacción del capítulo 6, Francisco basa la redacción en el segundo pilar de la espiritualidad franciscana, que es la fraternidad. Los hermanos, desapropiados de todo, al menos tienen el consuelo de la familiaridad. Una familia donde uno no está sobre el otro. Francisco no llama a los que ejercen la autoridad ni superiores, ni priores, ni abades. Les da el título de minister, que viene del latín minus, es decir, el menor, pero también el servidor. En la fraternidad de Francisco, quien tiene la autoridad es el menor entre los frailes porque está para servir y no para ser servido, a ejemplo de Cristo. Y hasta allá llega la desapropiación franciscana. Es aquí donde encuentra toda lógica este capítulo. El no poseer absolutamente nada sustenta la fraternidad. Porque solo en esta lógica los hermanos son verdaderamente hermanos, porque no existe el deseo de poseerlos, de manipularlos o de tratarlos como objetos o como si fueran piezas de ajedrez. Solo quien practica la desapropiación se puede decir un verdadero hermano menor, porque se siente hermano y no dueño de los demás. Y de esta manera se salva de la tentación del poder, de la corrupción, del favoritismo, del compromiso y del diabólico partidismo. La fraternidad hace que la itinerancia de la vida de los frailes no se pierda por los distintos caminos que se puedan presentar en la vida. Por eso Francisco en este capítulo añade, donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí y confiadamente manifieste el uno al otro su propia necesidad. Dios, por medio de la fraternidad, sostiene el camino de los hermanos y es la manera en la que Francisco hace que los caminos no se pierdan, que los caminos no se tuerzan. La fraternidad para Francisco es un muro de contención que hace caminar a los frailes por la recta vía. Lejos o cerca, los frailes son siempre hermanos.
Dice en la admonición número 25, bienaventurado el siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está cerca de él. Y no dice nada detrás de él que no pueda decir con caridad delante de él. Quien permanece hermano, especialmente en la lejanía, lo puede ser también en la cercanía. Solo de la desapropiación y de la vulnerabilidad de las relaciones puede surgir la familiaridad. ¿Por qué? Porque los frailes se necesitan mutuamente. Existe entre ellos una dependencia que se traduce en ayuda, jamás en posesión, porque entonces sería la perniciosa desvirtualización de las relaciones y de la vulnerabilidad. Es la dependencia del hijo con su madre. La fraternidad en este sentido debería de ser el espacio seguro del fraile, donde se pueda sentir en su hogar y no en el asfixiante y enfermizo infierno de la posesión y manipulación, donde pueda crecer, pero también desde donde puede partir al camino de la vida después de haber sido acogido, amado y sanado. De la familiaridad florece el cuidado y la preocupación por el otro. No somos extraños, somos una familia, aunque haya quienes desgraciadamente afirmen lo contrario. El cuidado y la preocupación por el otro salvan a la fraternidad de la superficialidad de las relaciones, de pensar que solamente somos hermanos en los buenos momentos de una cena, de un café, de una selfie. Eso es solamente secundario. Solo la preocupación y el cuidado de los hermanos, especialmente de los más vulnerables, dan el verdadero fin de la fraternidad. Y el verdadero fin de la fraternidad es la caridad. El cuidado de los hermanos vulnerables es la máxima expresión del amor. Por eso Francisco cita el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 12, el Sermón de la Montaña, donde dice: los otros hermanos le deben servir como querrían ellos mismos ser servidos. El cuidado y la responsabilidad de la vulnerabilidad del hermano anticipa nuestra propia vulnerabilidad, como querrían ellos ser servidos, y en esto Francisco hace concreto el amor de la madre, porque ella siempre estará al pie de la cama de su hijo enfermo. Todos podrán abandonarlo, pero una mamá como la Virgen María estará siempre al pie del dolor de su hijo. Francisco entonces entiende las relaciones fraternas como la relación de la madre con su hijo. Seguramente la experiencia de libertad y cariño que él mismo experimentó con su propia madre marcaron su propio rumbo. Así lo expresa en la carta que escribe a Fray León cuando éste estaba pasando por una dura crisis espiritual. Dice Francisco escribiéndole a León: hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Así te digo, hijo mío, como una madre, que todo lo que hemos hablado en el camino brevemente lo resumo y aconsejo en estas palabras. Y si después tú necesitas venir a mí por consejo, pues así te aconsejo. Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi bendición. Y si te es necesario, para mayor consuelo tuyo, y quieres, León, venir a mí, ven. Así pues, Francisco, en este capítulo 6, entiende lo que es un fraile menor. El fraile que no posee nada, no solamente los bienes materiales. El fraile que no se ancla ni en los lugares, ni en las casas, ni en los oficios, ni en las personas,
para vivir esta libertad. Una libertad que lleva sí a una dependencia, pero una dependencia de ayuda de los hermanos, donde ninguno está sobre el otro, porque todos somos hermanos. Y la relación de la madre con el hijo, que cura, que sana, pero que también sabe dejar en la libertad a los demás para que puedan seguir su propio camino. Paz y bien y muchas gracias.